¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy profundo y a menudo doloroso, la herida del abandono. Si alguna vez has sentido un miedo abrumador a estar solo o una necesidad constante de atención y apoyo, puede que estés lidiando con esta herida emocional. Pero no te preocupes, no estás solo. Aquí estamos para explorar juntos qué es la herida del abandono, cómo se origina y lo más importante, cómo podemos empezar a sanarla. Quédate con nosotros para descubrirlo. Esta herida, como las demás heridas de la infancia, se origina en nuestra etapa más infantil. Se da debido ya sea que fuimos abandonados por algún ser querido, ya sea padre o madre, o que haya fallecido. Entre el primer año de vida y los 3 años se tiende a experimentar esta herida y por lo regular tiende a ser con el padre del sexo opuesto. Es un niño que ha sufrido al no sentirse apoyado por el padre del sexo opuesto con una conexión de amor y afecto. Le ha faltado afecto o ha recibido un cariño frío o distinto de lo que le esperaba. Este tipo de heridas es la máscara del dependiente, puesto que siempre va a buscar depender a alguien más. Y su mayor miedo sobre todo es la soledad. ¿Cómo podemos identificar esta máscara dependiente o que tengamos esta herida de abandono? Por lo regular, tendemos a ser personas que se nos dificulta manejarnos por nosotros mismos. La soledad nos aterra demasiado. Buscamos la presencia y la atención. Necesitamos sobre todo ser apoyados por nuestro entorno. Queremos tener ese afecto en nuestro entorno. Tendemos a sufrir con frecuencia una tristeza profunda cuando estamos solos, sin saber muy bien por qué. Es por eso que evitamos mucho el estar solos. Lloramos durante mucho tiempo inconscientemente y nos tendemos a compadecer de nuestro propio destino. Tendemos a pensar que todos nos van a abandonar. Vivimos con ese miedo y por lo regular buscamos la compañía de otros sin importar que nos traten muy mal. Tendemos a generar dramas con tal de buscar esa atención, para llamar la atención o dar pena. Desarrollamos una actitud de victimismo y creemos que tendemos mucho a tener mala suerte, se da mucho ese pensamiento. Tendemos a sentir o a somatizar una extraña sensación de vacío en nosotros, que realmente duele, ya sea en el pecho o más abajo de ello. Tendemos a empatizar fácilmente con los demás y identificamos las emociones de los demás por su sufrimiento, así como tendemos a atraer la atención hacia nosotros mismos debido también a esta sensación de abandono. Tendemos a expresarnos de una manera dramática con tal de llamar la atención. Nos encanta mucho hablar de nosotros mismos para que nos noten, para que nos vean, para que no nos abandonen. Y sobre todo tendemos a tener ese miedo o a veces aplicamos la de yo te abandono antes de que me abandones. Es la que tendemos a aplicar también. Entonces tendemos a buscar siempre, siempre, siempre el entorno social. Jamás estar solos. Para nosotros sería lo peor que podría pasar el estar solos. Tendemos inclusive a pasar como inútiles con tal de recibir ayuda y de esa ayuda tener atención. Tendemos a abandonar nuestras propias necesidades por priorizar las necesidades de los demás. Esta herida se vive mucho del abandonarnos a nosotros mismos y de priorizar a los demás. Es importante practicar el amor propio en cualquier herida y en cualquier situación. También son personas que tienden a tener muchos altibajos. Un día están alegres y al otro tristes. Sus emociones son un tanto no estables. Tienden a tener dificultad o tenemos dificultad para terminar relaciones. Tendemos a creer que
Los demás deben de darnos pruebas de amor para saber que realmente nos quieren. Suelen o solemos utilizar estas expresiones como es solo, ausente, no soporto, nadie me deja, abandono y demás. Por lo regular, pues esta herida la llegué a experimentar más en relaciones pues de pareja. Siempre se tiende a ver en ese momento, puesto que pasamos en un momento de duelo emocional. Pero cómo se expresa, a buscar realmente la atención y no estar solos. Es un gran miedo a estar solos, que inmediatamente o buscamos regresar con la misma pareja o con otra, por el gran miedo que tenemos a estar solos. Y por lo regular es una sensación de que nos han quitado algo de vacío. Vamos por la vida y con una especie de vacío en nuestro interior. Y sí, no significa que no sea doloroso. La herida de abandono es vivir en esa sensación de estar dejado de lado, de que nadie nos presta atención y que nadie nos prestará atención. O que de alguna manera, si conocemos a alguien, nos va a abandonar eventualmente. Y entre más grandes o empecemos a crecer más, más se arraiga más este miedo a ser abandonados, a estar solos. Entonces, tendemos a permitir relaciones y situaciones, personas sin importar cómo nos traten con tal de no estar solos. Por lo regular, el cuerpo de estas personas que tienen muy arraigado esta herida de abandono se caracteriza por cuerpo largo, delgado, sin tono muscular, sistema muscular poco desarrollado, brazos que parecen demasiado largos y colgantes a los lados del cuerpo, hombros caídos, espalda curva que se inclina hacia adelante, alguna parte del cuerpo caída o flácida, alguna parte del cuerpo en posición más baja de lo normal, grandes ojos tristes o caídos, voz de niño o quebrosa, a menudo se apoya en algo en alguien. Les gusta llevar ropa amplia o colgante. Es importante que tomen en cuenta que estos detalles de la fisiología no tienen por qué ser exactos, puesto que puede que tengas dos heridas, tres o demás, y esto está influyendo en tu fisiología. Entonces puedes tener rasgos de una herida de rechazo, de una herida de abandono, es normal, o de humillación y demás. Entonces simplemente hay que destacar cómo se expresa en nuestra fisiología este tipo de heridas. Es importante para sanar esta herida de abandono el identificar en qué momentos o situaciones aparece. En este caso, por lo regular, se experimenta en el área romántica, pero también puede ser en el familiar o social. Por lo regular son personas que no les gusta estar para nada solas. Entonces, tienden a somatizar dolores en el pecho. Cuando esto suceda, simplemente cuando sientas este vacío, puedes abrazar una almohada, un árbol o abrazarte a ti mismo. Es una manera de darte amor propio y de sobre todo pues calmar esa sensación de que te han quitado algo o de que estás solo. De igual manera, utiliza afirmaciones para tomar conciencia de que no sucede nada malo si estás contigo mismo. Son personas, la herida de abandono se caracteriza por el pensamiento de que estar solo o ser una persona solitaria es lo peor que te podría pasar en el mundo, que está muy mal ser un solitario o cuestiones así. Entonces, es importante no tanto estar solo, no lo veas de esa manera, sino estar contigo mismo, pasar tiempo contigo mismo y priorizar tus necesidades básicas, identificar qué es lo que necesitas y cuáles son tus necesidades básicas y sustentarlas. De esa manera te empiezas a priorizar, a autocuidar y practicar el amor propio. Es importante practicar mucho el amor propio en este tipo de heridas. Cada día, lo que yo te recomendaría si tienes esta herida de abandono es que te mires al espejo y te digas que estás contigo mismo, que estás contigo mismo, que no estás solo. Empieza a cambiar esa creencia de que estás solo, puesto que ningún ser humano está solo. Todos somos uno y estamos en el mismo mundo y en el mismo universo.
Entonces todos estamos en el mismo barco. Si eres una persona que cree en algo superior a ella, puedes utilizarlo a tu favor, puedes creer que Dios, Cristo, Buda o quien quieras está contigo. De esa manera empieza también a sanar un poco esta herida de abandono, más que nada porque pues todas las heridas se basan en la sensación de separación, de no pertenecer, de estar solos en este vasto universo, cuando no es así. Entonces, intenta pasar más tiempo contigo mismo. Recuerda o empieza a investigar o indagar qué es lo que te gusta hacer y empieza a realizarlo. De esa manera empiezas a estar contigo mismo más tiempo y empiezas a recordar lo que te gusta y a practicar mucho el amor propio. Realmente es importante en esta herida practicar el estar con uno mismo. Dicen que la soledad es la edad sol, es la edad más brillante que podemos tener, entonces hay que aceptar y aprobar y aprovechar los momentos que podamos estar en soledad o con nosotros mismos. Puesto que llegará un momento en el que obviamente no vas a estar solo todo el tiempo, entonces aprovecha esos momentos de comunión contigo mismo y aprovecha los momentos en que estás con otras personas. Sobre todo estas personas también deben de practicar el desapego. Desapégate de las personas, situaciones y circunstancias. ¿A qué me refiero? Permanece con otras personas pero sin controlarlas, sin depender de ellas. Intenta reclamar un tipo de dependencia, intenta practicar la independencia. Y eso no significa que debas de estar solo, sino al contrario, de que sabes estar contigo mismo y por eso amas y aprovechas cuando estás con los demás. En esta y en las demás heridas también es importante practicar el poner límites a nosotros mismos y a los demás. Más que nada porque esta herida se caracteriza de mucho de depender del entorno social. Entonces desapégate un poco del entorno social, de buscar a los demás y empieza a buscarte a ti mismo, a ti misma. Empieza a recordarte que la relación más importante en la vida es contigo misma. Entonces, abrázate, quiérete, pasa tiempo contigo, empieza a reconocer quién eres y qué es lo que te gusta hacer, de dónde vienes y hacia dónde vas. Si realmente quieres saber un poco más amplia la estrategia de más enfocada en cómo sanar esta herida, pues colócamelo en los comentarios y te puedo brindar meditaciones, afirmaciones, entre otras técnicas y métodos para sanar esta herida del abandono. Realmente, pues, este fue más un video corto que el pasado, pero es bastante interesante de todas maneras y estaré siguiendo los demás capítulos de estas 5 heridas de la infancia. Realmente si esto te está agradando, dale like, coméntame y compártelo, realmente te lo agradecería. Te agradezco mucho tu atención. Hasta la próxima.